pedimos disculpas a todos. Hay gente de espera de Chile, hay gente de varios lugares por lo que vemos en el chat. La idea es, bueno, poder disfrutarte de toda tu experiencia con toda tu carrera deportiva. Para mí sos el más ganador y una gran persona. Te vamos a hacer algunas preguntas. Hay chicos, hay chicas, hay entrenadores presentes, hay dirigentes, por lo cual tenemos ya una guía previa de algunas preguntas que tenemos, y las personas que te quieran ir preguntando, vamos a ir anotando en el chat algunas preguntas a ver si hay tiempo. Así que, bueno, te damos la bienvenida y te damos el primer pase a vos para que hables con la gente. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias, Ale. Créanme que me han hecho sentir como Ricky Martin. Vamos a tener que hacer otra función más. Bueno, un poco siempre mi primer comentario es también de agradecimiento, porque en definitiva vamos a terminar hablando de lo que es nuestra pasión, en este caso el básquetbol. Inserta esta disciplina y todas las disciplinas que se practican en un club, e incluso movimientos culturales, todo. Inserto en la verdadera célula, en la verdadera célula, como digo yo, de lo que ha sido motivo de mi experiencia y de la conquista de tantas cosas con nuestros equipos, que es el club. Esa institución que para mí es un templo, realmente fogonea a diario lo que es la moral de las personas. Y cuando me refiero a la moral, me lo asocio directamente con los valores. La imagen del club ya mucho tiempo a esta parte no solamente deja de ser una imagen, sino son hechos. Dejó de ser de pronto esa institución o ese templo donde se contiene, sino que ya pasó a tener, para mí, un aspecto educativo por excelencia. Por eso, tal vez es agradecerle a esa célula, agradecerle al club, porque y a la gente, a los Quijotes, como les digo yo, a los Quijotes dirigentes que son capaces de generar que esa puerta del club se abra. Parece una cosa sencilla, pero no. Estos últimos 3 meses estuve muy cerca del club donde yo me inicié acá en Córdoba. Hoy conducido por exjugadores que me tocó dirigir en aquella época, un club que me puso a mí la vitrina del básquetbol de Córdoba, y creo que pensé que era hora de devolver cosas. Entonces me acerqué para colaborar en el funcionamiento del club, que en esta mente basquetbolístico, el básquet es la principal disciplina y todo, pero bueno, y ahí me acerqué a lo que es el día a día del club, y realmente salía con muchísima energía, y constaté algo que yo tenía en un marco teórico, que el ser argentino tiene el ADN, el club. En su ADN está presente el club. Creo que estoy convencido, porque vamos a llegar a incluso a hablar de muchas distinciones, muchos valores donde el compromiso para mí es uno de los pilares, ¿no? Eso también se edifica, eso también se desarrolla, se crea, se estimula, y el club es un ambiente, es un tamiz donde se va edificando ese compromiso. Con ejemplos claros, con ejemplos muy claros, porque de pronto pensamos que un joven, un niño, no está observando, pero sí está observando como un papá o como un dirigente se está esforzando para lograr un juego de camiseta nueva, o se está esforzando para llevarlo a un determinado lugar a jugar. Pequeñas cosas, pero en esencia que tienen muchísimo peso en la construcción de este elemento de compromiso. Y es lógico, y también
he valorizado y he recordado el valor por el color de esa camiseta. Y todos dicen, ¿cómo? Eso se edifica, eso se crea. Así como enseñamos un dribbling o un pase, todo este tipo de distinciones, tenemos la obligación de fomentarlas, de desarrollarlas, de apoyarlas, tener la capacidad de desafiar. Digo, por ejemplo, les decía a los muchachos que estaban en este club, le digo, tenemos que crear la cultura de disfrutar el esfuerzo. Seamos capaces de disfrutar el esfuerzo. No importa las categorías, lógico. Esto está sustentado por una preparación coherente de los educandos, de las partes que intervienen en ese proceso de cambio de conducta, de ampliar el campo de acción, esa preparación, ese conocimiento. Pero estimo que la gran llave de este disfrute del esfuerzo nos va a permitir ir viendo y palpando, haciéndolo saber a nuestros dirigidos, a nuestros jóvenes, a nuestros alumnos. Es más, a nuestros profesores, caso de dirigentes, profesores, es más, profesores dirigentes, alumnos dirigentes, profesores, una comunión de comunicación que va a agrandar indudablemente el verdadero capital que tenemos, gente. Hay un mero capital que no pasa por un resultado deportivo, no pasa por una capacidad tal vez de transmitir, y no estoy hablando de pocas cosas, ¿no? El verdadero capital que tenemos son los valores de las personas que tenemos. Es el verdadero capital. Todo lo demás son pelotas, muebles, cosas frías. Por eso hay que cuidar mucho ese capital, donde yo mencioné la palabra preparación, donde tenemos que tener la humildad y el hecho vulnerable de seguir preparándonos. Cuando dejas de prepararte, cuando dejas de aprender, cuando dejas de tomar desafíos, es imposible que puedas transmitir algo. Entonces, somos lo que, yo digo, somos lo que cotidianamente hacemos. Si nosotros vamos a proponer, por ejemplo, jugar como entrenar, lo llevamos más a un terreno deportivo. Si vamos a jugar como entrenamos como jugamos, ¿sí? Donde aparece este disfrutar del esfuerzo con el elemento que nos va a permitir tener los objetivos al alcance de la mano, ser inteligente en el grado de conducción, del respeto que tenemos que tener por esa materia prima que mencioné, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus personalidades. Yo hablo mucho también del grado de percepción que tenemos que tener dentro de la institución para ver el comportamiento que existe de las personas que intervienen, en este caso en el club, o ya sea en un entrenamiento o en una sala, las actitudes, percibir las actitudes de nuestros jugadores, de nuestro personal, de nuestros dirigentes también, las actitudes de su entrenador, de la gente, de los papás, en el caso de pronto, donde están muy involucrados, que sería todo el tema del minibásquet, por ejemplo. Las actitudes son, para mí, reflejan el real pensamiento de las personas. Y sobre todo cuando nos toca competir. Ahí para mí aflora la naturaleza, donde el conductor, el entrenador, el profesor, maestro, interviene coherentemente, intentando percibir este tipo de cosas.
estos conceptos que le estoy mencionando ahora no están, yo creo, no están en ningún libro, no en absoluto. Yo se los cuento porque me he dado cuenta que más allá de los resultados obtenidos por alguien o por algo o por un equipo, lo que cuenta es la experiencia vivida. Eso es lo que tiene un valor específico. Y esto de percibir esas actitudes que me parece fundamental, yo creo que en mis primeros 8 años de asistente técnico de la selección nacional, donde uno carece de las luces, de los micrófonos, de las cámaras, está postado desarrollando consciente e inconscientemente este tipo de cosas. Y este elemento, esta distinción de la percepción, a mí me permitió tomar decisiones sumamente importantes a la hora de decidir cosas para mí de mucho peso, que fue sobre todo en la conducción de nuestra selección nacional, ¿no? Bueno, les comenté el hecho de ser humildes, de ser vulnerables, ser muy vulnerables al aprendizaje. Me parece que es un elemento fundamental que tenemos que intentar desarrollar en todos los estamentos, también es esto que se lo digo por, vamos a decir, como se dice en la jerga normal, ¿no? Por experiencia. Bueno, fue un poco esta introducción, sobre todo valorizar con creces la labor del club, valorizar con creces la labor del dirigente del club, de sus entrenadores, de los chicos que son la parte más importante y trabajamos para ellos, o sea, de la sociedad. Me parece que es una institución, a mi criterio, no se la cuida como se la tendría que cuidar. No hablo de la dirigencia del club, sino de las fuerzas vivas mismas, a ciencia cierta, ya sabiendas de que hoy por hoy cumplen un rol, como les decía, no solamente de contención, sino de educación. Rubén, te voy haciendo preguntas de las que van llegando. ¿Puede ser? Sí, sí. Una pregunta dice, ¿cómo fue el proceso de preparación post perder la final del Mundial 2002 para llegar como preparador a tener un equipo para Atenas 2004 y luego ganar la medalla de oro? Te voy a ir mezclando preguntas porque hay varias. Bueno, hay un elemento sumamente interesante. Se van a ir mezclando cosas, pero voy a intentar ser claro. Tal vez de conceptos que ustedes seguramente los han escuchado, lo han leído. El hecho de aprender a ganar, por ejemplo, haciendo alusión a la final del 2002, creo que para todo el equipo, me incluyo, fue un aprendizaje sumamente importante el hecho de haber perdido aquella final en Indianápolis. Pero si ustedes me preguntan, a mí me encanta aprender ganando, más que aprender perdiendo. Me encanta aprender ganando, que también se puede. O sea, pero bueno, nos quedó un sabor amargo, pero ahí aparece, yo se lo había mencionado anteriormente, aparece un elemento que es realmente para mí el que te transporta a lugares impensados, a resultados inimaginables, que es el compromiso. Pero el compromiso declarado, no el compromiso descubierto. Personas que declaran su compromiso y son coherentes de lo que piensan, sienten y hacen para declarar ese compromiso. Después de perder esa final, curiosamente, los personajes de la selección
hacen, alzan la voz, dicen y afirman de que Argentina iba a ir por una medalla al Juego Olímpico. No, o sea, creo que no sé si no correspondía, pero no decían de qué color. Pero ellos declaran compromiso que iban a buscar el podio en Grecia 2 años antes. Esto, indudablemente, no solo que reconforta, sino que, les digo, individualmente, estos muchachos, ¿por qué les digo individualmente? Para que lo entiendan. Porque ellos están prácticamente 10 meses con sus clubes o franquicias y 40 días, 45 días dentro de una selección. Hoy mucho menos, ¿no? Entonces, se prepararon. Totalmente, yo hago una distinción muy grande entre lo que es estar listo y estar preparado. ¿Quién no quiere jugar en la selección nacional? De 100 participantes hoy, 99, y ese uno es porque está lesionado, no puede, pero los 99 quieren jugar en la selección nacional, están listos para ir, pero están preparados para jugar. Entonces, yo creo que esas declaraciones de compromiso están avaladas por esa preparación que en definitiva la selección nacional usufructó en el buen sentido en los torneos venideros y en aquel Juego Olímpico. O sea, me parece que con ese compromiso nosotros edificamos lo que fue después, primero la clasificación durísima a los Juegos Olímpicos en Puerto Rico y después el torneo mismo en Grecia. Bien, voy salteándote por preguntas, hay un montón, Rubén. Ya tenemos 141 personas, así que esperemos llegar a la mayoría. Preguntan, te voy a mezclar 2 preguntas en una. Dicen, ¿cuál fue tu iniciación como DT, como entrenador? ¿Y cuál es tu trayectoria académica? Te las mezclé. No, vamos a empezar primero por lo que a mí me gusta. El otro día me preguntaban, ¿me puedes decir, para una charla, me decían, ¿cómo querés que te presentemos? Presénteme como profesor de educación física, con eso me basta. Lógico que todo el mundo quiere poner campeón olímpico, subcampeón del mundo, pero ¿a qué voy? Yo creo que mis bases están sentadas ahí. Primero en la educación, sin lugar a duda, y dentro de la educación, en la educación física, sin lugar a duda, siendo un agente, una herramienta, el básquetbol, que me permitió a mí ir delineando un camino que, llegado el momento, tuve que tomar decisiones, puntos de inflexión en mi vida como profesor, tomar decisiones importantes de en qué camino se iba a seguir. Si iba a seguir directamente en la docencia, horas cátedras, para que lo entiendan. Yo creo que el que es docente, así esté donde esté, va a seguir siendo docente, o dedicarme al básquetbol profesional. Bueno, tan mal no me fue, me dediqué al básquetbol profesional, pero puntos de inflexión en las carreras de las personas, donde uno toma decisiones y, lo más importante, se hace cargo de las circunstancias, de las decisiones que toma. Yo empecé con esta historia del básquetbol. Primero, yo no quería ser entrenador de básquetbol. Yo le cuento a la gente que quería ser profesor de básquetbol. No sé dónde está eso escrito, pero solamente profesor de básquetbol. Así que yo quería ser profesor de básquetbol. ¿A dónde empieza mi historia? Con un proyecto, después de recibido de profesor de educación física, con un proyecto en un colegio religioso para una escuelita de deporte donde el básquetbol iba a ser el pilar. Así empezó mi historia. A lo que voy acá, lo interesante de esto es que le digo a todos los entrenadores jóvenes que están, ustedes son agentes multiplicadores, no esperen que les vengan a golpear la puerta, menos en estos tiempos. Sean reactivos a la situación. Si yo hace 40 y pico de años conseguí movilizar esto, mucho más ahora. Entonces, con una hoja y un proyecto, un proyectito en un colegio, monté una escuela de básquetbol increíble. ¿Por qué no se puede hacer? O sea, ese fue mi inicio y después fue
de venir de clubes, no muchos, pero básicamente eso. Va otra, Rubén. Esta, creo que la última parte no la vas a responder, porque no creo que hables de la persona, de un jugador, pero otra pregunta es, ¿considerás que Escola es el mejor jugador de la selección argentina y qué opinas de él como jugador y como persona? No creo que vayas a hablar como persona, pero eso te lo dejo a tu decisión. No, me parece que hablar, primero quiero que entiendan que yo nunca hablé, generalmente no hablo de los nombres propios, no me detengo a hablar de un personaje, sino que hablo generalmente de un equipo, ¿sí? Lo que sí entiendo que Escola es un tremendo jugador, un gran jugador. Su comportamiento, es más, yo digo que curiosamente, y hasta es risueño, cuando me preguntan de Escola, yo digo que Escola es un signo más. Eso es lo que es. Porque vemos su asistencia, su presencia en la selección nacional. Ha sido, creo que de los 14 años, 15 años, ininterrumpidamente, con hechos muy curiosos. Por ejemplo, cuando jugó en Japón, que fueron a Japón, se tomó un vuelo, no sé cuánto tiempo demoró y pasó directo a Neuquén. Yo le quise dar un reposo de 2 días para que se recuperara y me dijo que no, que iba a ponerse la camiseta y se vistió con el equipo y jugó. O sea, es un signo más. Como persona dentro del ámbito de las selecciones ha tenido un comportamiento, creo que bastante importante. Es un jugador pro, es un personaje pro, siempre apoyando a la selección. No, creo que no hay mucho más para hablar, ¿no? Es decir, ¿cómo valoro yo un jugador de selección nacional? No solamente por lo que produce dentro de la selección nacional, sino también por lo que veo en su currículum. Y si vamos a hablar de currículum, y eso que a mí me ha tocado, tuve la fortuna de dirigir grandísimos jugadores nacionales, Milanesio, Campana, Oseira, grandísimos, en Brasil mismo, por ejemplo, pero sin lugar a dudas que Ginóbili es un poco el jugador que creo que tiene ese galardón, ¿no? Otra pregunta, Rubén, vos que tenés mucha humildad, porque sos un tipo humilde, sos muy trabajador, y pasaste por los mejores, lo tuviste a Manu Ginóbili, por ejemplo, de chiquito y lo tuviste de grande. Una pregunta que va relacionada a eso es, ¿qué mensaje le podés dejar a los entrenadores a la hora de ser formadores de jugadores? Del deporte que sea, porque acá tenés gente de cualquier deporte, no es solamente básquet. Sí, yo creo que mencioné el pensar, sentir y actuar. Creo que se los mencioné en la parte inicial de la charla. Creo que esa coherencia de la persona que está al frente de un grupo, de que tenga de lo que diga con lo que hace, me parece fundamental. Y yo también valoro muchísimo, que creo que también es digno de destacar, es levantar la mano y decirle a su dirigido, yo me equivoqué. Como que es cierto, no podemos estar toda la semana, todos los días de la semana levantando la mano, yo me equivoqué, porque duras 15 días en el trabajo y te echan, ¿no? Lógico. Pero a ciencia cierta hay un criterio errado de pensar que decir el responsable soy yo, por ejemplo, o yo me equivoqué en esto, discúlpame, que nos engrandece como conductores. Eso lo firmo, nos engrandece, porque nos pone en una situación de un ser humano, con sus aciertos y con sus errores. Me acuerdo de un partido de incluso el Juego Olímpico, les cuento esta anécdota porque es muy curiosa. Yo mando atemporalmente una acción defensiva y el equipo yugoslavo nos mete un triple y Montequias un poco se
se autoevalúa él, responsabilizando él de lo que había pasado en esa situación. Y camino al vestuario le digo, Alejandro, tranquilo, quédate tranquilo que el responsable soy yo. Y era así, porque me dice, mi decisión táctica fue atemporal, totalmente fuera de tiempo, y lo dejé expuesto al equipo y fuimos víctimas de una acción. Lo que pasa es que él tiene la grandeza de responsabilizarse él, pero en esencia, el responsable directo había sido yo. Entonces, este tema de levantar la mano o manifestarse, creo que también es sumamente interesante. Sin dejar de lado la preparación. Cuando dejas de aprender, dejas de enseñar. Eso está clarísimo, está clarísimo. Va otra. Preguntan, tengo algunas picantes, ¿eh? Hay una que dice, ¿qué te marcó a vos en tu carrera el torneo de McDonald's? Fue todo un descubrimiento. Yo no sé cuántas personas conocen el Club Atenas de Córdoba. Es una esquina de barrio, una esquina de barrio. Si uno pasa por ahí, primero no se da cuenta que hay un club. Segundo, no puede entender cómo un club esto haya llegado a lo que llegó. O sea, ¿por qué les cuento esto? Porque no es menor, no es menor. Era todo un desafío, un descubrimiento ir a jugar contra las potencias de Europa y estaba presente nada más y nada menos que Chicago Bulls con Jordan. Y competir a ese nivel fue una cosa realmente asombrosa porque dimos la talla, eso es lo importante. Dimos la talla, lo disfrutamos de una manera tan lindo, que daba gusto. Y sobre todo, fue reconocido de una manera muy especial. Cuando nosotros llegamos a Córdoba, desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, caravanas y caravanas y gente en los cordones de la vereda recibiendo al equipo, porque creo que se considera a dónde habíamos ido a jugar y la manera que se compitió. Ese creo que fue el reconocimiento de la gente, más del resultado final, ¿no? Para mí fue realmente una cosa que me marcó a fuego indudablemente, porque era mi primera competencia así de nivel de muchísima jerarquía, ¿no? Bien, acá te junto dos que van relacionadas con lo mismo. Uno la mezclo con un jugador de básquet que conoces, Leo Diego, con otra persona más. Y las dos que te junto y comparto lo que ellos dicen, siendo el mejor, vos el número uno, que no lo vas a aceptar, preguntan, ¿tenés ganas de volver a la selección o esto es un proceso cerrado? ¿Te ofrecieron volver? ¿Te consultan alguna vez algo desde que te fuiste? Si hay algo que aprendí yo en la vida esta, que decía de ese punto de inflexión de decidirme ser entrenador y todo, indudablemente que uno ha tenido cantidad de aprendizaje, ¿no? Nunca digas nunca, lo primero. Está claro que hoy la selección nacional está en muy buenas manos. Eso lo tengo claro, con solamente observar a nuestro equipo jugar, de pronto llegar a una final del mundo, hasta a mí me sorprendieron gratamente, como se dice en la jerga popular, me tuve que morder la lengua porque yo había vaticinado, si estábamos entre los 8 era muy buen torneo, afortunadamente llegaron a la final. Jamás desde aquella salida en el 2004, desde aquella salida en el 2004 jamás, nunca nadie me llamó de la Confederación Argentina, jamás. No. Es más, creo que hubo acciones bastante, digo,
no me acuerdo del término que yo usé, pero te diría hasta injusta. No, que digo, hago las aclaraciones, no porque yo tenga que ser elegido, no, para nada. Ah, sí, considerado. Sí, me parece considerado, e incluso porque habían hablado conmigo ya de entrar en una terna de entrenadores para elegir el futuro entrenador de la selección. Yo no fui considerado, desconsiderado totalmente. Bueno, los dirigentes están para elegir. Así que así fue la historia mía en la selección. No. Creo que podría haber aportado, sobre todo por aquella experiencia que les mencioné al comienzo de la charla, ¿no? Imagínense que yo estuve 8 años siendo entrenador de todas las categorías de base de la selección nacional y 4 años como entrenador jefe. O sea, algún camino había recorrido como para poder delinear algunas cosas, ¿no? Pero bueno, no se pudo o no se quiso, no de mi parte, claro está, ¿no? Bueno, ahí termina la historia. Bien. Otra, ¿cómo manejas los egos con todos los jugadores importantes que pasaron por tus manos y los procesos y proyectos con la urgencia de los resultados? Estimo que el carácter del jugador, en el carácter del jugador, el ego tiene que ver mucho, y sobre todo cuando ese ego lo canaliza para bien, porque a veces estimo que cuando hablamos de ego pensamos directamente en una persona egoísta, donde se cree personalmente imprescindible. Y a veces ese ego, en lo que yo titulo aquellas personas humildemente inteligentes, ese ego les permiten tomar decisiones en momentos cruciales que valen tal vez un torneo, un partido o una medalla olímpica, vaya a saber. El tema es cómo vamos educando ese ego, cómo lo vamos canalizando ese ego. Hay un elemento que para mí es fundamental, que son las normas, el respeto a las normas. Yo estoy convencido que las normas y el respeto por ellas son el cómo vos llegás a un determinado lugar. Y eso, es decir, ¿qué tiene que ver con los egos? Sí, porque si vos dentro de tu norma y dentro de tu trabajo utilizás la distinción de la equidad, vos vas a ir delineando en cada práctica, en cada juego, en cada estímulo, en cada entrenamiento, cómo se va a ir conformando el equipo. Y implícitamente canalizando ese ego. A veces los egos son beneficiosos porque a veces nos sacan de situaciones oscuras, ¿no? Un poco. Y esa es la primera parte de la pregunta. Ale, ¿la segunda parte cuál era? ¿O está todo lo mismo? Está incluida. Ahora viene una que vos en la selección, entre tantos valores y palabras que vas tirando para que los jugadores vayan mamando y teniéndolas, hablas de sacrificio, humildad, respeto, esfuerzo, confianza, y siempre le decís que no tienen que dejar de soñar. Ahora yo te pregunto a vos por una pregunta que llega. ¿Vos soñaste con ser subcampeón del mundo, campeón olímpico, y ahora están en el Hall de la Fama? Yo primero voy a hacer una corrección. ¿Me permitís? Porque yo la desterré de mi vocabulario. ¿Sacrificio? El sacrificio. Eso no corre más para mí. Por eso remarco y con colores la palabra del esfuerzo, no del sacrificio. La asocio a algo que duele, que no gusta, no me gusta. Yo sostengo que es sumamente importante soñar. Y soñar sueños ricos, tal vez ricos en esperanza, ¿no? Dentro de una racionalidad, dentro de una coherencia. Los objetivos que yo me voy planteando, porque a veces hasta digo, hasta puedo soñar despierto.
me imagino, la imaginación vuela y decir, el tema es, más allá que soñar, es cómo alimento esos sueños. ¿Qué hago yo para que esos sueños estén al alcance de la mano? ¿O me quedo con el discurso del qué lindo que es soñar? Soñé con esto. Ok, yo sueño con eso. Me parece fantástico, brillante, apetitoso, desafiante. Ok, ¿cómo los alimento? ¿Cómo alimento ese sueño? Yo creo que ahí está la cuestión, que todo pasa a partir del individuo, de él, del entrenador, del jugador, del dirigente, a partir de ahí, para afuera. ¿Se acuerdan que yo les comenté de las actitudes ante el compromiso? Ok, vos querés soñar, vos querés ser jugador. Sería interesante que lean las declaraciones de Vildosa ahora que llegó a la NBA. Hay un artículo muy lindo donde él habla de todo esto. Y vamos a llegar todo al mismo puerto, vamos a llegar todo a la misma conclusión. Que eso se logra con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo, con muchísima disciplina, trabajo y respeto a partir del respeto por uno mismo. Estas tres pilares para mí son fundamentales en el crecimiento de un equipo y de las partes del equipo. Entonces, yo quiero ser jugador NBA. Ok, ¿qué voy a hacer yo en este proceso para ser jugador de NBA? O por lo menos intentarlo, para tener la tranquilidad que no acabé en un mero sueño. Intentarlo. Por eso se da, perdón, lo que se da. Yo lo titulo en mis charlas, los titulo El éxito del día lunes. Porque hablamos y leemos y escuchamos, cosas enlatadas de éxitos inmediatos. Videos de 15 segundos, cómo ser exitoso, El éxito del día lunes, cuando abrís tu negocio, cuando vas a la escuela, el lunes cuando va a entrenamiento, ahí empezás a modificar y a cambiar tus conductas. Ahí empezás a ampliar tu campo de acción. Y empezás a ser coherente con esos sueños, con las actitudes tuyas. Y sos exitoso el día lunes un poquito, el día martes, el día miércoles, y llega el día sábado cuando tenés que jugar, en este caso, o rendir un examen, y vas a ver que está preparado. Y que si te tocó perder, en ese caso, o te bocharon, qué sé yo, vos sabés que lo diste todo. Y eso te va a servir para motivarte, para seguir luchando. No, lo peor, dicen siempre que motivarse es una opción y rendirse es una acción. Entonces, seamos exitosos todos los días un poquito y vamos a ver cómo las cosas se van a ir poniendo por lo menos al alcance de la mano. Miles de preguntas tengo, Rubén, te escucharíamos todo el tiempo. Mirá, otra pregunta. ¿Ponés el rendimiento de un jugador por sobre su actitud dentro del equipo o preferís evitar líderes negativos por mejor jugador que sea? Yo le puedo resumir a esa pregunta, muy rápido. Yo prefiero el que no sabe y quiere que el que sabe y no quiere. Yo que sé el que no sabe y no quiere es una madera noble, tallable. Entiéndase el ejemplo, ¿no? Entiéndase el ejemplo. Me parece lo primero que haría, indudablemente, que ese personaje, vamos a llamarle como lo pinta la pregunta, ese personaje más o menos negativo, la primera obligación que tengo como conductor es tratar de recuperar a
a esa producción, a esa persona. Recuperar para que se ponga al servicio del equipo y entender. Lo que pasa es que a veces muchos personajes del deporte, o sea, se creen personalmente imprescindibles. Y su campo y su acción de mirada no llega más allá del ombligo, entonces es problemático. Decía alguien por ahí que solo va a ir más rápido, pero juntos vamos a ir más lejos. Entonces, entrar en esa sintonía de primero recuperarlo, indudablemente, pero tenemos la obligación de intentar recuperarlo. Es fundamental. Lógico que si no se pone a disposición, no entienden aquello de les hablé, de cuáles iban a ser las normas, las premisas que tenemos. Sabemos y difundimos que los resultados obtenidos son productos del trabajo colectivo y sentimos como propio cada uno de los resultados. Entonces empezamos a edificar las cosas a partir de ahí, y a ese personaje lo intentamos involucrar con un elemento que es un lubricante, un verdadero lubricante, que es la confianza que nosotros le demos en el proceso de mejorar. Somos acompañantes, somos desafiantes, estimulamos. Creo que hay una cantidad de valores que vamos haciéndonos ver, ¿no? En el buen sentido. Bueno, para quienes no lo conocen, acá hay una pregunta de alguien que sé que aprecias mucho, y la pregunta va direccionada a Marcelo Milanesio. Los que no lo conocen, obviamente fue un gran jugador. Si los chicos de otro deporte o que son chiquitos no lo conocen, te voy a dejar la palabra. Preguntan, ¿qué valores profesionales y humanos viste en Marcelo Milanesio y que te gustaría ver en los jóvenes de hoy? Es claro que ante este tipo de preguntas vamos a ser reiterativos en algunas cosas, pero merecen ser mencionadas. Pocas veces yo vi un jugador tan comprometido con la disciplina, hablo con el básquetbol, ¿no? Con el básquetbol, como Marcelo Milanesio. Marcelo Milanesio llegaba primero, Marcelo Milanesio se iba último, Marcelo primero era un pro equipo, un ganador por naturaleza, respetuoso de su entrenador, respetuoso de las normas. Creo que una grandísima persona, lógico, con su carácter también, lógico. Por eso fue como jugador lo que fue, porque no creo que una persona sin carácter pueda haber tenido tremenda trascendencia, incluso hasta a nivel internacional. Bueno, de hablar del aspecto basquetbolístico, creo que sería redundar en elogio, con solo decirle que fue en uno de los mundiales fue líder en asistencia, si no me equivoco, en uno de los mundiales que él participó. Amante del juego de equipo. Él era un jugador, por ejemplo, que priorizaba hacer sentir feliz a sus compañeros. Porque para que lo entiendan, si él hubiese querido hacer 25, 30 puntos por partido, seguramente los iba a lograr. Pero sabía que eso podría llegar a traer descontentos, entonces lo que hacía era, muy solidario sería el valor, ¿no? Extremadamente solidario. Bien, te voy a ir mezclando preguntas porque no nos queda mucho tiempo, porque no te queremos abusar tampoco de tu tiempo familiar, y te voy a mezclar preguntas. ¿Qué opinás de la psicología en el deporte, o la psicología deportiva, si vos la usaste con algún equipo? ¿Y qué opinás del estudio? ¿Del estudio en los chicos? Sí, si se puede estudiar y hacer deporte, y qué es la importancia del estudio. Te la voy mezclando para que puedas responder todo junto, porque tengo tantas preguntas que no vamos a llegar, Rubén. Creo que a mí no me ha tocado trabajar tanto con psicólogos.
Es más, mi primera experiencia con psicólogos fue en Brasil, con una experiencia positiva, a pesar de que tenía mis bemoles, y fue conversado con las psicólogas en ese momento. Fue cuando Brasil gana el Panamericano en Canadá. Y después se repite en los Juegos Olímpicos 2016, donde la experiencia para mí no fue buena con psicólogo, pero es por un poco por la mala instrumentación, no porque la psicología sea mala. Yo creo que los entrenadores, primero, considero que la interdisciplina es fundamental, donde aparece en esta interdisciplina una disciplina que es la psicología. A mí me parece muy conveniente si es tratada como realmente tiene que ser. Es muy, muy importante. Con respecto al estudio, indudablemente yo soy pro estudio. Yo creo que un chico tranquilamente podría estudiar, sobre todo esta fase, bueno, primaria vamos a descartarlo, toda la parte secundaria e incluso algunas carreras universitarias. Sé que hay jóvenes que lo hacen, Ya después, cuando se cae al ambiente profesional realmente se pone muy duro, muy pesado, pero tampoco escapa a la posibilidad de seguir de alguna manera estudiando. Como entrenador yo soy pro el estudio, siempre intento, sobre todo los jóvenes que están, por ejemplo, ahora que me toca con los jóvenes de la selección uruguaya, estimularlos a que hagan algún tipo de actividad que tenga que ver con un nivel terciario o un nivel universitario, estimo que les abre la cabeza. Bien, tengo otra que te va directamente a vos para que le hables a los padres y madres de chicos. Ahora vos sos abuelo y te voy a sacar de la faceta entrenador. ¿Qué mensaje le podrías dejar a los padres y chicos padres y madres de chicos que empiezan con el deporte y esperan de su hijo o de su nieto o de su sobrino que venga un Ginóbili, que venga un fenómeno? Y ahora vos, con tu mirada de abuelo, ¿cuál es tu mensaje? Bueno, les cuento, todavía quiero verme de acá, me quiero ver de acá 4 o 5 años o 6 años para poder evaluarme bien cómo me voy a ver. Yo ya viví mi experiencia con mi hijo y realmente fui muy cauto, muy tranquilo al respecto. Es lo que yo llamo, también en mis charlas he agregado un término mío que se llama los entrenamientos invisibles, tanto para los profesionales como para un chiquito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Todo lo que él vive fuera de su hora de clase o fuera del campo de juego, cuáles son los mensajes que reciben. Hay que estar muy atento a eso, porque a veces es extremadamente contraproducente a tempranas edades estar hostigando con mensajes poco convenientes con respecto a lo que mencionabas. Sucede en el fútbol con Messi o con Maradona en la época, sucede con el tema, seguramente va a suceder ahora con Campazzo y así. A mí me parece extraordinario. Vuelvo a tomar la imagen y el retrato de esta llegada al club a Hindú en estos meses que pasaron y ver las clases de mini básquetbol y ver las tribunas con los papás acompañando a sus hijos. A mí me parece extraordinario. Es más, en algunas de las clases yo veía a los chiquitos que estaban medios, los invitaba a los padres que pasen al entrenamiento y entrenen con su hijo, porque creo que eso les permite un grado de contención muy grande, hasta que él vaya ganando, por titularlo de alguna manera, vaya ganando cuerpo, vaya dando confianza. Pero se lo resumo. A la gente del minibásquet yo le digo, gente, van a tener que tomar las clases de minibásquet, por ejemplo, 15 clases y una clase para los padres. 15 clases y una clase para los padres. Porque muchas veces se necesita ubicarlos, se necesita entender
que el chico no precisa tener de pronto otro entrenador fuera de la cancha. Bueno, todo esto tiene que ver con aquel elemento que hablé del respeto, ¿no? Es fundamental ser como papá, acompañante de su hijo, coherente, muy coherente. No hacer al hijo un elemento para disfrute de él o para un posible disfrute de él. Es un tema en mini básquet, en los deportes de niños, de primeras edades, es un tema muy, pero muy urticante, muy urticante. Bien, nos quedan 5 minutos. Tal vez metemos 3 preguntas más, Rubén. Acá hay una que te la paso directamente mezclada. Hay 3 relacionadas con lo mismo. ¿Qué pensás de la forma actual de jugar al básquet profesional argentino? Porque todos juegan lo mismo, dice. ¿Hay abuso del pick and roll? ¿Y qué diferencia hay del básquet de los 80 a los 90? Hay varias ahí mezcladas, pero no puedo hacer todas las preguntas. No, indudablemente, no solamente el básquet argentino. O sea, yo tengo la posibilidad de ver Euroliga, tengo la posibilidad de ver el ACB, o sea, básquetbol del mundo, ¿no? La NBA y todo. El básquet universitario, que era de pronto era impensado, mucho passing game, mucho shuffle, mucho motion offense, y hoy vemos el básquet universitario como la cantidad de universidades que terminan jugando pick and roll. Lo que hay que, me parece, el mensaje que puedo dar yo acá, que no es una verdad absoluta, sino una apreciación que tengo, ¿no? Que hay que estar atento con este tema pick and roll en las tempranas edades. En las tempranas edades. Creo que allá por mediados de los 14, hacia los 15 años, entrar en los inicios de los juegos de mano en mano para después ir desplegando ese juego de pick and roll. ¿Qué es abusivo el juego de pick and roll? Puede ser, sí, puede ser. Pero resulta que es un movimiento que si se lo juega bien es difícil de contener. Es difícil de contener. Y la parte de la pregunta era ¿qué diferencia hay con los años 80? Sí. Gente, convengamos, ya desde el momento que hay diferentes reglamentos, que se modifica el reglamento, modifica el juego. Hoy se juega con una intensidad que no se compara a los años 80. El grado de posesiones ha aumentado considerablemente, apareció la imagen del tiro de 3 puntos como un elemento, te diría, casi fundamental. El juego ha cambiado, hay tácticamente se hace muchísimo hincapié, me parece muy lógico, en los espacios para jugar. Creo que eso tiene que ver indudablemente con la táctica, ¿no? En los tiempos, en los cuándo y en los dónde, cosa que en los años 80 creo que no se veía tanto. Esta es cortita, Rubén. Preguntan, ¿cuál es tu mayor alegría deportiva y tu mayor tristeza? No, sin lugar a duda, el Juego Olímpico para mí fue una de las máximas alegrías que tuve dentro del básquetbol. A pesar del último galardón, de esta grandísima distinción que me tocó hace días, pero sin lugar a dudas que el Juego Olímpico en eso a mí me marcó a fuego. Y tristeza, he tenido alegría y he tenido tristezas. Me cuesta, porque decir, un trago amargo fue la final de Indianápolis, sí, un trago muy amargo, pero no es que haya todo triste, no estaba feliz, ¿no? Pero no triste porque habíamos dado la talla de una manera increíble. O sea, no. Me cuesta recordar un momento triste, así triste que en mi comienzo, capaz, una final que perdimos con Independiente de Pico,
Atenas de Córdoba perdió con Independiente de Pico en nuestra casa, con un doble final, una semifinal parece, de Rui Moreno, capaz que eso fue, ahí viví un trago muy amargo, muy amargo. Rubén, habíamos quedado en estar una hora, ya hace una hora que estás hablando. De mi parte te quiero agradecer, hay miles de mensajes, no voy a dar abasto con todas las preguntas, hay gente que te saluda de Chile, el Rengo de Chile, gente de clubes, y la verdad que yo estoy agradecido porque vos para mí sos el grande y sos una gran persona que siempre estás predispuesto. Yo te quiero agradecer en nombre de todos los que estamos presentes, hay 150 personas que se mantuvo con esta atención, y le quiero pasar la palabra al presidente del Club Deportivo Morón para que te agradezca, porque no tuvimos la suerte de que él te pueda dar la bienvenida por esta cantidad de gente que estaba en el Zoom. Así que, Conejo, si podés ingresar y darle el cierre para Rubén, y yo de mi parte, Rubén, mil gracias, todo el mundo está poniendo gracias. Hola Rubén, buenas noches, saludos a todos. La verdad, en un principio de la charla de tu exposición, dijiste que te gustaba que te recordaran como el profe de educación física. Y la verdad, nos ha llenado, nos ha transmitido tu experiencia. Es un honor para nosotros escucharte. Sos un maestro de la enseñanza como docente. Gracias por tu humildad, por tu generosidad y por cada una de las experiencias que nos fuiste transmitiendo en el transcurso de esta exposición. La verdad, toda la gente que componemos el Mundo Morón y todos los invitados que se han acercado a esta exposición, estamos más que orgullosos, más que agradecidos por todo lo que nos transmitiste, por todo lo que significa un club. Me encantó toda la exposición de lo que dijiste del significado de un club, me quedó, lo voy a acercar, lo voy a intentar desde mi lugar, hacer carne eso que nos has transmitido. Y ojalá en un tiempo no muy lejano podamos tener una segunda exposición. Creo que mucha más gente merece escucharte, creo que mucha más gente necesita de escuchar a maestros como vos. Y una vez más te digo, en el nombre de todo el Deportivo Morón, muchísimas infinitas gracias por todo lo que nos has dado. Bueno, muy, muy amable, muy amable. Gracias por la audiencia, gracias por acompañarnos. Como dije en una frase ahí, somos agentes multiplicadores, somos facilitadores de éxito. El éxito es en el día lunes, en el común de la gente. Y qué mejor herramienta que el deporte, qué cosa más saludable. Gente, hay que de alguna manera recuperar la moral sustentada en valores. Hay que trabajar para eso, para que tengamos una sociedad un poco más linda, más sana. Vamos a trabajar para eso. El desafío es ese. Les mando un abrazo enorme. Grata experiencia haber estado frente de ustedes, ¿no? Hasta cualquier momento. ¿Vale? Gracias por la invitación. Gracias a vos, Rubén. Hay gente de Bolivia, de Puerto Rico, de Chile, del país, de todas las provincias, de Río Gallego, de Marco Juárez, mira, de un montón de lugares, así que, y obviamente de la zona oeste de acá de Morón. Así que mil gracias, Rubén, y la verdad que aprendemos todos los días con vos. Gracias. Chao. Chao. Gracias, Rubén. Chao, 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 chicos. Chao. Chao. Chao, chiquito. Chao, chiquito.